Entró en el salón de baile como si no perteneciera allí. Sin embargo, de alguna manera, todas las miradas se volvieron hacia ella. Su vestido de seda negra brillaba bajo los candelabros dorados. Serena, elegante, poderosa. Pero cuando él se dio la vuelta, su sonrisa se congeló a media frase. Hubo un destello de reconocimiento, luego incredulidad. Ella le dedicó un suave asentimiento, con los labios curvados en una sonrisa cómplice. Y ese fue el instante en que David Herrera comprendió que había perdido algo que jamás recuperaría. Apenas unos años antes, Clara Vega nunca se habría imaginado en una sala como aquella. No era la mujer en la que la gente se fijaba, al menos no de la forma en que lo hacían ahora. En aquel entonces, era de voz suave, de buen corazón, y siempre la que estaba detrás del foco de atención de otra persona, especialmente del de David. Había estado a su lado cuando nadie más lo hizo, entre facturas impagadas, noches en vela y cenas discretas hechas con sopas de sobre y sueños a medio cumplir. Clara creía en él, creía en ellos, pero cuando llegó el dinero, también llegó la vergüenza. Vergüenza de su cuerpo, vergüenza de su presencia. David no dejó a Clara porque ella le hubiera fallado. La dejó porque ella le recordaba quién solía ser. Esta es la historia de cómo Clara Vega fue desechada y cómo resurgió, no solo más ligera de peso, sino más fuerte de alma, hasta que el hombre que la destrozó ni siquiera pudo mirarla a los ojos. Y en aquel momento, no tenía ni idea de lo que vendría después. Clara Vega amaba en silencio. No era llamativa ni ruidosa. Su mundo estaba lleno de ollas a fuego lento, recetas escritas a mano y una diminuta cocina en la trastienda del café de su tía. Allí trabajaba cada mañana, harina en el delantal, jazz suave en la radio y esperanza en el pecho. David Herrera pasaba a veces con el pelo revuelto de otra entrevista fallida, aflojándose la corbata al cruzar la puerta. Clara siempre sonreía al verlo. «Siéntate», le decía, acercándole un plato caliente de su mejor estofado de legumbres y pan artesano. «Conseguirás algo pronto, lo sé». Él le besaba la frente, murmuraba un agradecimiento y se quedaba hasta tarde con ella, soñando en voz alta con su futuro restaurante. Incluso tenían un nombre, Vega y Herrera, comida honesta, amor sincero. Ese era el sueño, sencillo, compartido. Entonces, de la nada, David recibió una oferta de trabajo, una gran empresa, una compañía tecnológica, en otra gran ciudad. Solo unos meses, prometió con los ojos brillantes. Lo preparo todo y luego vienes conmigo. Ella le hizo las maletas, le planchó las camisas y metió pequeñas notas en su equipaje. «Haz que me sienta orgullosa», decía una de ellas. La primera semana llamó todas las noches. La segunda semana pasó a ser cada 2 días. Para la tercera, sus mensajes quedaban sin leer. Luego, nada. Al principio, Clara culpó a los horarios, las fechas límite, la presión. Cocinaba más, intentando distraerse, pero algo la carcomía por dentro. Y entonces su mejor amiga Elisa le envió una foto, tomada en alguna fiesta elegante en una azotea de la ciudad. Allí estaba David, con un traje que ahora le sentaba demasiado bien, y de su brazo, una rubia, delgada, vestida de marca, riendo apoyada en su pecho como si siempre hubiera pertenecido allí. Clara miró la pantalla, entumecida. No lloró. No entonces. En lugar de eso, a la mañana siguiente tomó un autobús. 4 horas, sin dormir, solo preguntas. Lo encontró en el vestíbulo del hotel, tal como en la foto. Pulcro, seguro de sí mismo, desconocido. «David», lo llamó. Él se giró. Por un segundo, su rostro se quedó helado. Luego sonrió como si no la conociera. «Clara, ¿qué haces aquí?» La chica a su lado se inclinó. «Cariño, ¿quién es?» La voz de Clara se quebró. «Soy tu novia». David desvió la mirada. Ahí fue cuando todo empezó a desmoronarse.
Clara siempre había creído en las pequeñas cosas con gran significado. Un menú escrito a mano, un delantal prestado, una comida caliente hecha con el corazón. Su sueño no era la fama, no era la fortuna. Era un acogedor café de esquina, uno donde la gente se sintiera vista, donde los niños llevaran dibujos para la pared y las parejas de ancianos vinieran solo por su tarta de arándanos. Ese sueño tenía un nombre: Vega Herrera. Se lo susurraba a sí misma cada noche, como una oración. Era una promesa, un lugar, una vida que ella y David estaban construyendo, ladrillo invisible sobre ladrillo invisible. En su mente ya había pintado las paredes, elegido los azulejos, decidido el aroma a canela y pan recién hecho para recibir a los clientes en la puerta. Y David siempre estaba allí a su lado, riendo, probando salsas, garabateando números en servilletas. Ese futuro se sentía real, hasta el vestíbulo, allí de pie, frente a David y la esbelta rubia aferrada a su brazo. El sueño de Clara se hizo añicos como cristal sobre baldosas. Él no dijo mucho, no tuvo que hacerlo. «He cambiado, Clara», murmuró, apenas mirándola a los ojos. «Estoy en un lugar diferente ahora». Ella parpadeó. «¿Qué significa eso siquiera?» Él suspiró. «Mira, no puedo estar con alguien que no esté dispuesta a evolucionar conmigo». Ella lo miró fijamente, insegura de haberle oído bien. «¿Te avergüenzas de mí?», preguntó en voz baja. «¿Porque no soy como ella?». La chica, Sofía, se rió. «Oh, cariño, sin ofender, pero a él ya no le va ese rollo». Clara sintió cada palabra como una bofetada. «¿Ese rollo?», susurró. David se movió incómodo. «No quise decir...». «Sí, lo hiciste», dijo Clara, viéndolo finalmente con claridad. «Quisiste decir cada palabra». David bajó la mirada. «Te transferiré algo de dinero. Solo, por favor, no montes una escena». ¿Una escena? Sintió que se le cortaba la respiración. Lo había defendido ante todos. Había servido mesas mientras él estudiaba. Le había prestado dinero para el alquiler. Se había saltado comidas para asegurarse de que él comiera. Y ahora, allí estaba él, ofreciéndole dinero como para comprar su silencio, porque ella ya no encajaba en su imagen. Clara se dio la vuelta y salió del hotel, el viento cortándole la chaqueta como agujas. Se sentó en un banco al otro lado de la calle, observando a la gente pasar. Su teléfono vibró. Era un mensaje de su tía. «El café va lento, cariño. Puede que tengamos que cerrar pronto». Otro golpe. Se aferró más a su abrigo, con el corazón vacío. Aún así, una parte de ella susurró: «Quizás pueda arreglar esto. Quizás si cambio, él volverá». Aún no se daba cuenta. Lo único que realmente necesitaba cambiar no era su cuerpo. Era la forma en que se veía a sí misma. Los días que siguieron se desdibujaron como un espejo empañado. Clara regresó a su pequeño apartamento encima del café. No había encendido las luces en días. Las cortinas permanecían corridas. La comida en su nevera seguía intacta. El café de abajo finalmente cerró. Su tía no pudo mantenerlo. Clara perdió su trabajo. Luego la luz. Luego el apartamento. Hizo 2 bolsas de lona y salió sin mirar atrás. Sin plan, sin dinero, sin nadie esperando. Por la noche se acurrucaba en un catre en la trastienda de un refugio para mujeres, rodeada de susurros de extrañas y luces parpadeantes en el techo. Se aferraba a su viejo cuaderno de recetas como si fuera oxígeno, páginas gastadas, manchadas con salpicaduras de vainilla y grasa. La caligrafía de su abuela la miraba fijamente. La buena comida cura. Pero primero, tienes que dejar que el fuego arda. Pero Clara no se sentía curada. Se sentía hueca. Hubo momentos en que se paró frente al espejo del baño y no reconoció el rostro que la miraba. Sus ojos habían perdido el brillo. Su piel se veía pálida, tensa por el agotamiento, y el peso que cargaba no estaba solo en su cuerpo. Estaba en todas partes. La gente pasaba a su lado en la calle como si no existiera,
Intentó solicitar trabajos, camarera, cocinas, pero nadie contrataba a alguien que parecía no haber dormido en semanas, porque no lo había hecho. Entonces, una tarde fría, mientras estaba sentada fuera de la biblioteca por el Wi-Fi gratis, buscando ofertas de trabajo con los dedos entumecidos, una voz familiar la llamó por su nombre. «¿Clara?» Levantó la vista, parpadeando contra el sol poniente. Un hombre alto con un abrigo gris estaba a unos metros de distancia, constitución fuerte, rizos desordenados, ojos amables. «¿Miguel?», susurró. Él se acercó, sonriendo con cauteloso reconocimiento. «Clara Vega, del instituto. Dios. ¿Cuánto tiempo ha pasado? 10 años». Ella intentó forzar una sonrisa. «Te ves diferente». «Tú también», dijo él con delicadeza pero sin lástima. Hablaron durante una hora en las escaleras de la biblioteca. Miguel era ahora chef, muy conocido, al parecer, dueño de un restaurante al otro lado de la ciudad. Acababa de salir de una reunión cuando la vio. Cuando ella finalmente admitió que no tenía a dónde ir, él no se inmutó. «Te quedarás conmigo», dijo simplemente. Clara negó con la cabeza. «No quiero caridad». «No es caridad», replicó él. «Es cena. Y una cama caliente. Y alguien con quien hablar que recuerde el olor del pastel de manzana de tu abuela». Se le hizo un nudo en la garganta. El apartamento de Miguel era luminoso, limpio, lleno de libros de cocina y plantas de albahaca en el alféizar de la ventana. Le dio una manta y no preguntó nada más. Esa noche, Clara miró al techo en la habitación de invitados de un extraño, preguntándose cómo su vida se había desviado tanto de lo que imaginaba. Y aunque no lo dijo en voz alta, una parte de ella susurró: «Nadie me querrá nunca tal como soy». A la mañana siguiente se despertó con el olor a romero y limón. Miguel había preparado el desayuno. «¿Todavía te gustan los huevos fritos con la yema líquida?», preguntó desde la cocina. Ella asintió. «¿Cómo te acuerdas de eso?». Él sonrió. «Porque me los hiciste una vez, después de que me dejaran antes del baile de fin de curso. Dijiste, los huevos no arreglan un corazón roto, pero ayudan». Ella soltó una pequeña risa, la primera en semanas. Más tarde, esa tarde, mientras ayudaba a Miguel a organizar algunos libros de cocina, sacó un viejo diario encajado entre ellos. En la portada ponía: «La cocina sanadora». Dentro había recetas, pero no solo comidas, infusiones de hierbas, alimentos antiinflamatorios, planes de desintoxicación natural, notas escritas a mano, páginas con las esquinas dobladas. Había pertenecido a la madre de Miguel. Ella también tuvo problemas con su peso, explicó él. Este libro lo cambió todo para ella. Clara miró el lomo desgastado. «¿De verdad lo hizo?», preguntó. Él asintió. «Poco a poco. No por nadie más, solo por ella misma». Por primera vez en mucho tiempo, algo en Clara parpadeó. No rabia, no venganza, no anhelo por David, sino el más mínimo destello de querer sentirse ella misma de nuevo. ¿Y tú? ¿Alguna vez te has sentido invisible? Como si nadie volviera a verte de verdad. Si es así, compártelo en los comentarios. A veces, tu historia puede ser exactamente lo que otra persona necesita oír para sentirse un poco menos sola. Clara no decidió cambiar de la noche a la mañana. No hubo un momento dramático frente a un espejo, ni lágrimas en el suelo, ni música de película creciendo detrás de ella. Comenzó con una taza de infusión. Miguel la preparó a la mañana siguiente, una mezcla de cúrcuma, jengibre y limón del viejo libro de recetas de su madre. Clara arrugó la nariz ante el olor. «Huele a tierra», murmuró. «Dale 3 sorbos», sonrió él. «Luego decides». Lo hizo. Era terroso, amargo, extrañamente reconfortante. Más tarde, mientras Miguel preparaba los ingredientes para el menú de esa noche, Clara se sentó en la encimera hojeando La cocina sanadora. Las páginas estaban arrugadas, escritas con esmero, pero lo que más la impresionó fueron las notas al margen. «Hoy me sentí mejor. No comí para sentirme menos sola. Todavía tengo miedo, pero lo intento.
No eran solo recetas, eran fragmentos de la lucha de alguien por sentirse completo de nuevo. Esa noche, Clara se paró en el baño de invitados, mirando su reflejo, esta vez no con asco, sino con curiosidad. Se puso una mano en el estómago. Era suave, redondo, familiar, pero por primera vez no hizo una mueca. Susurró al espejo sin saber por qué. Quiero sentirme ligera, no solo en mi cuerpo, sino en mi vida. A la mañana siguiente le preguntó a Miguel si la ayudaría a seguir el libro. Él no reaccionó con sorpresa ni emoción. Simplemente asintió. Por supuesto, no la presionó, no estableció expectativas. Comenzaron con cambios simples. Un paseo matutino, cambiar salsas pesadas por hierbas frescas, beber agua antes del café, respirar más despacio antes de las comidas. Clara siguió leyendo, siguió sorbiendo, y lentamente siguió apareciendo para sí misma. No fue fácil. Hubo días en que no quería levantarse de la cama, pero la vergüenza comenzaba a deshacerse, no porque el peso hubiera desaparecido, sino porque estaba aprendiendo a dejar de odiar a la persona que había debajo. No sabía a dónde la llevaría, pero por primera vez en mucho tiempo, quería intentarlo. Clara comenzó con las mañanas. Al principio solo caminaba 10 minutos, luego 15, sin auriculares, solo el sonido de la grava bajo sus zapatillas y el aliento en su pecho. Dejó de saltarse comidas. Aprendió a comer despacio de nuevo, a saborear realmente la comida, no a engullirla como una disculpa. Miguel le enseñó cómo hacer que las verduras asadas supieran a consuelo, cómo las lentejas podían sentirse como amor en un cuenco. Cada semana probaban algo nuevo, un plato de la cocina sanadora. Clara llevaba un pequeño diario de cómo la hacía sentir cada uno. Sopa de espinacas y jengibre, calmante. Agua de pepino y menta, refrescante. Tortitas de avena con mantequilla de almendras. Me sentí como en casa. Y lentamente su cuerpo comenzó a cambiar. Pero más importante aún, lo hizo su espíritu. Empezó a dormir mejor, reía más, risas de verdad, no educadas. Una noche incluso bailó en el salón mientras Miguel cocinaba, con los pies descalzos, deslizándose por el suelo. «Esa», dijo él, «es la Clara que recuerdo». Ella se sonrojó. «No recuerdo haber bailado nunca». Él sonrió. «Eso es, porque siempre estabas cuidando de todos los demás. Ahora estaba aprendiendo a cuidarse a sí misma. Incluso actualizó su currículum y comenzó a ayudar en el restaurante de Miguel durante las horas del almuerzo, picando, organizando, experimentando con infusiones. Por primera vez en mucho tiempo no se sentía invisible. Pero el progreso no borra el miedo. Simplemente le da un asiento más silencioso en la mesa. Algunas noches, Clara yacía despierta mirando al techo, preguntándose si todo esto era temporal. ¿Y si lo recuperaba todo? ¿Y si Miguel veía a su antigua yo y decidía que no era suficiente? Una tarde, después de un largo día en la cocina, se miró en el espejo. Sus pómulos ahora ligeramente visibles, su cintura un poco más definida. Pero la voz interior susurró, «Todavía no es suficiente». Intentó quitárselo de encima, pero la vergüenza es obstinada. En la cena, picoteó la comida, distraída. Miguel se dio cuenta. ¿Mal día? Clara dudó. «No sé quién soy sin el dolor», admitió. «No sé si merezco esta nueva vida». Él dejó el tenedor. «Mereces la alegría, Clara, no porque hayas cambiado, sino porque siempre fuiste digna de ella». Sus palabras se quedaron con ella, cálidas e incómodas, como la luz del sol en la piel, demasiado tiempo en la sombra. Esa noche, mientras doblaba la ropa, su teléfono vibró, un número que no había visto en meses. David Herrera. Se quedó helada. Dejó un mensaje de voz. «Hola, yo he estado pensando en ti. ¿Podríamos hablar?» Su corazón se aceleró. El viejo dolor se removió, pero ahora era diferente, más silencioso, más sordo. No porque ya no doliera, sino porque ella no era la misma mujer que él dejó atrás.
Miró la pantalla, luego miró hacia la cocina, donde Miguel tarareaba para sí mismo, picando romero. No había respondido. Todavía no. Pero algo en sus entrañas le dijo: esa llamada lo cambiaría todo. La invitación llegó 2 semanas después. Miguel iba a ser homenajeado en una gala culinaria en el centro. Mucha gente, buena comida, discursos aburridos, bromeó. Luego añadió, casi con nerviosismo: me gustaría mucho que vinieras conmigo. Clara dudó. Eventos como ese no eran para gente como ella, o al menos eso es lo que solía creer. Pero esa noche se paró frente al espejo de cuerpo entero de Miguel con un vestido de color esmeralda intenso que habían encontrado juntos en una boutique. La tela la abrazaba en todos los lugares correctos. Sus clavículas se asomaban, sus ojos brillaban. No parecía alguien que intentara desaparecer. Cuando llegaron al lugar, las luces eran cálidas, doradas. El salón de baile bullía de charlas y tintineo de copas. Clara entró con la barbilla ligeramente levantada, con los dedos entrelazados con los de Miguel. No lo sabía, pero en todo el salón la gente se giró para mirarla. Entonces, justo después de la mesa de cócteles, lo vio David. Parecía más delgado, no en el buen sentido, tenía ojeras. Su traje parecía un poco ajustado en el cuello, y a su lado estaba Sofía, todavía elegante, todavía aguda, pero notablemente aburrida. Él vio a Clara y la miró 2 veces. Ella observó cómo sus cejas se fruncían, la confusión dando paso a la incredulidad. Se inclinó hacia Sofía. ¿Esa es Clara? Sofía se encogió de hombros, bebiendo champán. Quienquiera que sea, es preciosa. Él dio unos pasos hacia adelante, atónito. ¿Clara? Ella sonrió suavemente. Hola, David. Él apretó la mandíbula. Te ves diferente. Ella asintió. Tú también. Hubo una larga pausa. Él miró a Miguel, luego de nuevo a ella. Nunca esperé verte aquí, dijo él. No esperaba estar aquí, respondió ella con calma. Pero este es mi lugar, más de lo que nunca lo fue contigo. David abrió la boca, pero no salió nada. Miguel se acercó, pasando un brazo alrededor de la cintura de Clara. Es mi socia de negocios, dijo, y pronto copropietaria de nuestro nuevo bistró. Clara sostuvo la mirada de David. También es la mujer que dejaste atrás, añadió Miguel, pero que ahora está 10 pasos por delante de ti. David tragó saliva con dificultad. Sofía miró entre ellos. Luego se excusó. La multitud comenzó a aplaudir cuando el nombre de Miguel fue anunciado en el escenario. Él se volvió hacia Clara. ¿Subes conmigo? Ella dudó. Luego asintió. Caminaron hacia el foco de atención, de la mano. Mientras subía al escenario, vio su reflejo en el cristal de la torre de champán. Era la misma mujer que una vez se había sentado en un banco del parque llorando por un hombre que la hacía sentir pequeña. Pero ahora no era pequeña, no estaba rota, era vista, aplaudida, y no le debía a nadie una explicación, ni por su cuerpo, ni por su viaje, ni por su alegría. La gala terminó, but algo más profundo había comenzado. Clara no solo dejó ese salón de baile con una mano en la suya o cumplidos de pasada, se fue con algo mucho más poderoso: claridad. Solía creer que su valía tenía que ser demostrada, empequeñeciéndose, sacrificándose, ganándose el amor de alguien siendo menos. Pero de pie en ese escenario se dio cuenta. Nunca había necesitado volverse más pequeña para merecer más. El amor que le había dado a David, paciente, leal, pleno, nunca fue el problema. Él simplemente no estaba listo para recibirlo. Y ese no fue su fracaso, esa fue su limitación. Con Miguel no se trataba de arreglarla, se trataba de ser testigo de ella. La risa, las cicatrices, la terquedad, la bondad, todo ello. Hoy, Clara Vega es copropietaria de un pequeño restaurante llamado La Cuchara Verde. Su lema: comida real, historias reales.
Enseña a mujeres jóvenes a cocinar, a cuidarse, a silenciar el ruido y a escuchar hacia adentro. Porque la sanación no es ruidosa, es silenciosa. Una taza de infusión, un paseo matutino, una respiración profunda antes de decirte a ti misma, soy suficiente, tal como soy. Y a veces, la venganza más poderosa es simplemente prosperar en paz. Quizás has pasado por algo como Clara. Quizás alguien intentó atenuar tu luz, encoger tu valía o hacerte creer que tenías que cambiar para ser amada. Pero aquí está la verdad. Tu valor nunca estuvo destinado a encajar en la zona de confort de otra persona. Así que dime, ¿cuál fue tu punto de inflexión? Ese momento en que dejaste de intentar ser suficiente para otra persona y empezaste a hacerlo todo para ti misma. Compártelo en los comentarios, porque tu voz podría ser la que alguien necesita escuchar esta noche. Y si esta historia te ha conmovido, si crees en las segundas oportunidades, en la fuerza silenciosa y en la belleza del devenir, deja un me gusta. Suscríbete para más historias como esta. Todavía tenemos muchas almas que conocer y muchos corazones que sanar.